Hola, soy Juan Carlos Beamín y esto es Conversemos de Astronomía. El Sol es la estrella más cercana a la Tierra y la única del Sistema Solar. Nuestra vida depende de la luz que produce esta colosal bola de plasma cuyo tamaño supera varias veces la distancia que nos separa con la Luna. Pero su brillo y calor esconden aún muchos misterios y a veces se transforman en noticia cuando somos testigos de auroras polares en lugares donde no se acostumbra a verlas, o cuando debido a violentas eyecciones de material desde su superficie se producen alertas en las comunicaciones y redes de satélites. En este episodio conversamos sobre cómo se sigue estudiando hoy al Sol y por qué esto es tan importante. Y lo mejor de todo es que lo haremos de la mano de uno de los mayores expertos mundiales en la materia. Así que una vez más te invito a que prepares tu cerebro e imaginación para ver y escuchar el universo como nunca lo habías hecho. Es un placer para mí presentarles al doctor en astrofísica de origen español, Valentín Martínez Pillet, quien es director del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos, uno de los centros de la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía, AURA, y también futuro director del Instituto de Astrofísica de Canarias y un gran experto en la astrofísica solar. Valentín, muchísimas gracias y bienvenido a Conversemos de Astronomía. Un placer estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Quizá para muchas personas que siguen la astronomía y las noticias de esta maravillosa ciencia, es extraño pensar en el Sol como una estrella. De partida, solo la vemos de día y es imposible que la ignoremos. Pero al mismo tiempo, es tan brillante que no la podemos ver sin la protección o el equipo adecuado o unos lentes para el Sol. Es por ello que en esta entrevista me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué te ha motivado a hacer tu carrera como astrofísico justamente estudiando la única estrella que no podemos ver de noche? Sí, esa es una muy buena pregunta. De hecho, tiene una anécdota que es que yo siempre quise hacer astrofísica, lo tenía muy claro cuando empecé la universidad, pero empecé en Valencia, en donde no había especialidad de astrofísica. Para hacer la especialidad tenía que irme a Canarias. Pero los 3 primeros años en Valencia, estudiando con un compañero que hacía prácticas de laboratorio, él quería que me quedase y que terminásemos la carrera juntos. Él quería hacer física teórica y me decía, quédate aquí en Valencia, física teórica conmigo, no te vayas a Canarias a hacer astrofísica. Y un día me preguntó, si te vas a Canarias, ¿qué te van a poner a estudiar? ¿El Sol? Y le dije, no, hombre, no, estudiaré agujeros negros o cosmología, alguna cosa de estas, pero el Sol no, no. Pues me fui a Canarias y el primer verano que me pasé en Canarias, pues me dieron una beca de verano en donde lo que tenía que hacer era observaciones del Sol. Y ahí empecé y ahí he seguido y estoy muy contento de ser físico solar. Creo que el Sol es un objeto apasionante, es la piedra de Rosetta de la astrofísica. Y desde luego no estoy para nada arrepentido. Mi amigo de Valencia, que está en la universidad, todavía cuando me ve se ríe cada vez que me ve y me dice, me dijiste que no ibas a hacer el Sol y mira dónde se ha acabado. Bueno, sin duda es una buena anécdota y te has transformado justamente en experto mundial en esta área. Tú mencionaste solamente que el Sol es una piedra roseta. ¿En qué sentido es para la astrofísica una piedra roseta el Sol? Bueno, la piedra de Rosetta sirvió para poder entender los jeroglíficos egipcios, porque se encontró una piedra en donde habían jeroglíficos egipcios y luego habían otros idiomas que sabíamos entender. Entonces se usó esa piedra de Rosetta para poder traducir todos esos jeroglíficos egipcios que no había otra forma de poder traducirlos. El Sol, al ser una estrella, que efectivamente era una estrella, y eso no fue del todo trivial, darnos cuenta de que el Sol no era sino una estrella más, es un proceso que costó años de investigación. Pero una vez que sabemos que es una estrella, pues el poder ver cómo se mueve la materia en el Sol, pues entonces sabemos que esa materia se está moviendo de forma similar en otras estrellas. ¿Cómo ocurren campos magnéticos en el Sol? Pues eso nos indica que seguramente ocurren campos magnéticos en otras estrellas. Y además en el Sol vemos que hay un ciclo de 11 años, una periodicidad en donde los campos magnéticos aumentan y luego disminuyen, es el ciclo de actividad solar. Pues eso nos da una idea de que seguramente otras estrellas, cuando vemos que cambian, es porque tienen su ciclo de actividad. A día de hoy hay unas áreas que son muy relevantes en astrofísica y que todas ellas empezaron en física solar. Una es la que se llama astrosismología. La astrosismología, que es el estudio de las ondas de sonido, de la propagación de ondas de sonido en estrellas, empezó en el Sol.
y se detectaron esas ondas de sonido y sus consecuencias en los espectros que observábamos, y a partir de ahí empezamos a entender el interior del Sol, que el interior del Sol no hay forma de observarlo, pero es un poco como los terremotos, la sismología terrestre. Los terremotos nos permiten entender el interior de la Tierra. El observar esas ondas de sonido en el Sol nos permite entender el interior del Sol, que no hay otra forma de acceder a las propiedades físicas del interior del Sol. Y ahora estamos observando el interior de otras estrellas gracias a que hemos sabido traducir esas ondas de sonido a propiedades internas en el Sol. Un área más, si me permites, en donde yo creo que ahora mismo el Sol está actuando de piedra de Rosetta, es en lo que llamamos la conectividad magnética. El Sol crea unos campos magnéticos que se propagan por toda la heliosfera. La heliosfera es el sistema solar, ¿vale? Es una bola magnetizada en donde están todos los planetas, incluido Plutón, y en donde en cualquier punto de esa heliosfera vas a encontrar un campo magnético que está generado en el Sol. Y el Sol propaga esos campos magnéticos y domina toda la heliosfera. Eso se está viendo que es muy importante para entender las condiciones de vida al lado de estrellas de enanas marrones, que son muy activas. Las enanas marrones son estrellas que tienen campos magnéticos incluso mucho más fuertes que el Sol y planetas muy cercanos. Pues para entender las condiciones de habitabilidad en esos planetas, en los planetas que están cerca de esas enanas marrones, y estoy hablando de mucho, luego si quieres me pides y aclaro más cosas, ¿no? Sí, pero está muy bien. Esas condiciones de vida en esos planetas cerca de enanas marrones, a veces están en las zonas de habitabilidad donde hay agua, pero si esa agua es radiactiva, porque está constantemente bombardeada por radiactividad por la estrella, va a ser muy difícil que se desarrolle la vida. ¿Cómo podemos entender esa conexión magnética, esas explosiones magnéticas y el impacto que tienen en los planetas en las condiciones de vida? Porque lo estamos empezando a entender en el Sol. Y en el caso de la heliosfera solar, y esto conecta pues con muchas cosas que vamos a hablar seguro, como las auroras estas que vimos el otro día, ¿no? De todas maneras. De hecho, ya lo mencionaste un poco, pero da la impresión para las personas en general que del Sol lo sabemos todo. O sea, lo estamos observando, lo adoraron todas las civilizaciones antiguas adoraban al Sol. Y pensamos que ya lo sabemos todo, pero solo para poner un poco en contexto, hace menos de 100 años que sabemos cómo produce energía el Sol. Menos de 100 años. ¿Y qué cosas nos quedan, así como grandes, grandes misterios del Sol? Bueno, muchísimo. Y es porque es un entorno muy complejo, en donde hay procesos de fusión nuclear, que efectivamente es lo que genera la energía del Sol. Y es algo que tuvimos que aprender y que en su día no se sabía cómo el Sol podía brillar tanto, de dónde salía esa energía. Bueno, eso se resolvió y eso fue un gran progreso para toda la astrofísica, de nuevo, el entender que son reacciones nucleares en el interior de las estrellas. Pero, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho decir es, no sabemos por qué el Sol rota como lo vemos rotar. El Sol está rotando, pero la rotación que hace se llama diferencial. ¿Qué significa? Que no todos los puntos rotan con la misma velocidad. El ecuador solar rota mucho más rápido que los polos solares. Cuando dice mucho más rápido, para tener una idea aproximadamente, ¿cuánto rota? Sí, son solo día y medio de diferencia. El ecuador solar es 28 días, tarda en dar una rotación, los polos son 26 y medio. O sea que no es mucho, pero hay una rotación diferencial. Esa rotación diferencial, sí sabemos una cosa, es crítica, es absolutamente fundamental para la generación de los campos magnéticos, de las manchas solares, de toda esa actividad, de esas fulguraciones, de esos efectos que comentaba antes que dan lugar a la conectividad magnética y a la meteorología espacial. Esa rotación diferencial juega un papel fundamental y eso sí que es conocido, pero ¿por qué rota de esa manera el Sol? No lo sabemos, porque nuestros modelos nos dicen que tendría que ser justo al contrario. El ecuador tendría que rotar más lento y el polo tendría que rotar más rápido. Y eso es fácil de entender. Cuando hay una bailarina de esquí sobre hielo, cuando se ponen a dar vueltas, si los brazos están extendidos, rotan más lentamente y de repente encogen los brazos y rotan muy rápido. O sea, aquello que esté con un radio más pequeño, los polos, tienen que rotar más rápido por conservación de momento angular, esa es la ley física que está detrás. Y con los brazos extendidos, donde sea más grande, el ecuador tiene que rotar más lento. Pues el Sol hace justo lo contrario. Y nosotros cogemos nuestros modelos, lo ponemos en un ordenador y lo que nos sale es esa rotación por conservación de momento angular, una ley muy fundamental en física. Bueno, pues el Sol lo hace justo al contrario. ¿Por qué eso es así? No lo sabemos.
hay una serie de teorías, pero la teoría final o la respuesta final a esa pregunta de por qué el Sol rota de la manera que rota, no lo conocemos. Y esta rotación diferencial es fundamental para crear manchas solares. Y de nuevo, cuando sepamos esto y por qué es esto, lo transmitiremos a todas las estrellas. Y entenderemos en qué casos las estrellas van a rotar de la forma que rota el Sol o lo que se denomina a veces, o va a rotar de forma antisolar, más siguiendo la conservación del momento angular. La rotación es un ejemplo, pero luego está la corona solar. Si me das un segundo antes de meternos ahí, pero es que me aparecen 15 preguntas ya de entrada. Sí, Cuando sí, dice, sí. habla de rotación diferencial, me parece súper interesante y vamos a ir enseguida también a Uh-huh. la corona, pero mencionas que es una rotación diferencial. Uno, en la Tierra rota como un gran Un sólido, sólido rígido, sí, un un sólido, sólido como una rígido. pelota. Pero Uh-huh. acá estamos hablando que el Sol tiene capas que rotan diferente. ¿Eso es hasta el centro, hasta ciertas capas? ¿Se sabe un poco cómo rota Ah, adentro el interior del Sol muy, también o no? sí, bueno, muy buena pregunta, porque precisamente eso es justo lo que hizo la heliosismología. Decirnos que antes contaba, la heliosismología sirve para ver el interior de las estrellas, el interior del Sol. Bueno, a través de técnicas de heliosismología sabemos que esa rotación diferencial va cambiando, pero durante todo lo que es, mientras haya movimientos convectivos, existe esa rotación diferencial. El, Movimientos convectivos, para quienes están escuchando, sí, es como cuando uno tiene una burbujeo, olla sí, caliente, claro, ¿cierto? Y el agua hierve y el calor se transporta por las burbujas, el calor de abajo hacia arriba. En el Sol pasa algo parecido, entonces. exacto. El 30% externo del Sol tiene esas burbujas. Ujú. Pues claramente esas burbujas son esos movimientos convectivos, ese burbujeo, está detrás de esa rotación solar, porque es justo lo que vemos que hace que el transporte de momento angular sea distinto de lo que entenderíamos. El 30% de la parte externa del Sol tiene efectivamente esa rotación diferencial, pero luego el 70% interior rota como un sólido rígido. Ahí hemos visto que no, que se va. O sea, que hay una parte del sólido interior que rota como un sólido rígido, como la Tierra, como decías efectivamente, pero el 30% externo, en donde ocurren esos movimientos convectivos, tienen esa rotación diferencial. Y ahí es donde entonces se generaría este campo magnético y esta Correcto. rotación que no podemos explicar todavía. Y No mencionas, podemos, no podemos explicarlo en el sentido de que va en contra de esa ley fundamental de conservación del momento angular, claro, pero seguro que hay otras formas de transporte de momento, de energía, que nos darían la explicación, pero todavía no hemos encontrado cuáles son esas leyes que dan lugar a esta rotación. qué increíble esto que me estás contando, porque por un lado los planetas y toda la naturaleza conservan el momentum angular y es lo que uno esperaría que pasara también en el Sol y el hecho que no se entienda me parece simplemente fascinante. Pero antes de que yo te interrumpiera, justo estabas a punto de explicar que el otro gran misterio es justamente el de la corona solar. ¿Cuál es lo que todavía no se resuelve ahí? Sí, voy a hablar de la corona solar, pero una aclaración que quiero hacer, o sea, el Sol también conserva el momento angular, ¿eh? Ujú. Lo que pasa es que los procesos de conservación seguramente ocurren a unas escalas que todavía no entendemos, ¿eh? A unas escalas mucho más pequeñas de las que podemos resolver. Pero entonces, no teniendo esas escalas, debería derrotar de otra manera y no termina de hacerlo. Y como he dicho antes, esto es fundamental porque es esta rotación diferencial la que da lugar a los campos magnéticos, y lo que sí sabemos es que los campos magnéticos son los que crean la corona solar. La corona solar es una capa externa del Sol que está a varios millones de grados Kelvin. La superficie del Sol está a 5.000, 6.000, dependiendo de dónde estés. Bueno, según te alejas del Sol tendría que ser cada vez más frío. Bueno, pues es al contrario. Según te alejas del Sol llegas a capas de 2 millones de grados Kelvin. El por qué tenemos 2 millones de grados Kelvin ahí afuera, en la capa externa del Sol, de nuevo es un problema que no está resuelto. Sabemos que son los campos magnéticos. Eso sí que sabemos que son la energía magnética se disipa y esa disipación calienta el plasma y lo lleva a 2 millones de grados Kelvin. Los procesos que dan lugar a esa disipación, por qué unos campos magnéticos calientan y otros no calientan tanto o calientan menos o casi no calientan nada, no lo terminamos de entender. Y al ver en rayos X, claro, las temperaturas tienen que ser esos millones de grados Kelvin. Bueno, es que vas a otras estrellas y ves que emiten en rayos X. Y la idea es que sería como el Sol, que de nuevo lo que ocurre es que también hay campos magnéticos y se están produciendo estos procesos de disipación, de transformación de energía magnética en calor, que dan lugar a estas capas externas. Una cosa que quiero decir es que no está desconectado lo uno de lo otro. O sea, la rotación diferencial genera los campos magnéticos.
Esos campos magnéticos van a la superficie y crean los 2 millones de grados Kelvin. O sea que para entender los 2 millones de grados Kelvin también nos interesa conocer la rotación solar y por qué rota como rota. O sea, está todo conectado. Luego, cada uno se especializa en un problema más concreto porque la complejidad de toda la investigación que hacemos a día de hoy solo nos permite especializarnos en cosas muy concretas. Yo soy más un especialista, o mi carrera, a través de mi trayectoria personal, está más dedicada a entender la medida de estos campos magnéticos, el cómo hacemos estas medidas para ver qué es lo que ocurre cuando no pasa nada y hay campos magnéticos frente a cuando sí pasa algo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Eso es casi a lo que nos dedicamos los físicos solares que observamos estas capas como la corona y hacemos medidas de campo magnético solar. Y creo que te voy a justamente preguntar un poquito más de eso, porque uno piensa, Ujú. bueno, el Sol lo podemos observar con nuestros ojos. Un telescopio, si nosotros lo apuntamos, lo podemos dañar. Entonces, ¿qué qué observatorios, qué observaciones se hacen del Sol? Tú mencionaste rayos X. Quizá para muchos los rayos X son esta cosa que nos escanea los huesos y no mucho más que eso. ¿Cómo las misiones espaciales lo observan y cuál es el futuro? Tú, director del Observatorio Solar de Estados Unidos, me imagino que estás ahí sobre la marcha con las misiones espaciales o los observatorios solares más potentes que hay en este momento y qué se proyecta al futuro en esta área y esta ciencia. Bueno, hay mucho, pero déjame decirte que efectivamente para observar rayos X tienes que ir fuera de la atmósfera Ujú. terrestre. La atmósfera terrestre absorbe los rayos X y no llegan a la superficie y por tanto nos protegen, porque esos rayos X de hecho serían cancerígenos. O sea que es Ujú. buena idea tener esa capa de ozono y una serie de gases que absorben esos rayos X y no permiten que lleguen a la superficie de la Tierra. Con lo cual hay que ir fuera con satélites para ver esos rayos X y eso llevamos haciéndolo mucho tiempo. Y hay ahora mismo misiones espaciales, estos son de NASA, que observan estos rayos X en el Sol y en otras estrellas. Estabas hablando de observar el Sol directamente, de nuevo, bueno, nunca con nuestros ojos hay que observar el Sol. No sé si vamos a hablar también de los eclipses solares. Los eclipses solares utilizamos unas gafas, pero es para protegernos del sol. Ujú. Justo cuando ocurre el eclipse total solar, en aquellos casos en que se esté en totalidad, hay que quitarse esas gafas, ¿no? Pero las gafas sirven para poder ver el sol directamente con los ojos protegidos. Nunca hay que mirar el sol sin esa protección. Pero comentabas, es que si se pone un telescopio al sol se quema. Bueno, lo que acabamos de hacer en el Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos es poner en funcionamiento un telescopio de 4 metros que apunta al Sol todos los días. 4 metros, ¿Cómo no es el se telescopio quema? solar más grande del mundo. Bueno, te puedo asegurar que efectivamente en foco primario una de las cosas que vemos es que de vez en cuando hay moscas en la zona de la cúpula del telescopio. Y si esas moscas se les ocurre pasar cerca del foco primario, vemos que hacen puff y completamente se evaporan, ¿no? Ahí se concentran 13.000 vatios en esa zona y efectivamente ahí no hay que poner la mano, de hecho lo que tenemos ahí son sistemas de refrigeración que en tiempo real controlan la temperatura de esa zona y que lo que implica es que este telescopio, que es el Daniel K. Inouye Solar Telescope, que está en Hawái, DIKIS, DIKIS es tanto un telescopio como una máquina muy compleja de refrigeración. Es una máquina muy, muy, muy compleja. A mí me gusta decir que, claro, son 4 metros. Cuando yo llegué a Canarias, a los observatorios canarios, para hacer la especialidad astrofísica, el telescopio nocturno más grande que había en Canarias en ese momento era un telescopio de 4 metros. El telescopio británico William Herschel. El William Herschel, que todavía está en funcionamiento, tiene 4 metros y se apunta a estrellas, a galaxias, a objetos muy, muy poco brillantes. Bueno, pues ahora tenemos 4 metros, pero lo apuntamos al Sol, lo cual lo transforma en un problema térmico enorme. Y tenemos muchísimos ingenieros térmicos en nuestra plantilla, muchísima hardware para control térmico. Por ejemplo, hacemos hielo durante la noche que necesitamos para poder enfriar la energía solar que absorbemos cuando estamos durante el día apuntando al sol. O sea que se puede apuntar un telescopio al sol y evitar que se queme, pero hay que llevar mucho cuidado y sobre todo lo hace mucho más costoso porque necesitas todos estos equipos de refrigeración. Qué interesante. Yo nunca he observado con un telescopio solar, así que no, no me imaginaba ni cómo era. Telescopios solares, hay telescopios que son más pequeños y que le ponen los filtros H alfa,
Claro. H alfa, que es una línea de absorción de hidrógeno, es una línea muy agradecida porque todo lo que se ve ahí es muy espectacular. Si hay un filamento en el Sol se va a ver muy claramente y podemos hablar también de los filamentos. Si hay protuberancias se van a ver con claridad. Si hay una llamarada, una de estas fulguraciones, va a ser un abrillantamiento muy fuerte en esa línea. O sea que a los astrónomos aficionados que tengan interés en el Sol, yo les dirían, hay filtros relativamente baratos que se pueden comprar para telescopios y se acoplan y se puede ver el Sol en tiempo real. Y ahora que estamos en máximo de actividad solar, pues es el momento más interesante para hacerlo, ¿no? Acabas de mencionar mi siguiente punto en la lista, justamente. Estamos en un máximo solar y hace nada, poquito tiempo desde que estamos grabando esta entrevista, ocurrió una tormenta geomagnética bastante importante. Fue una eyección de masa coronal que prácticamente nos apuntó directo. Fuimos testigos de auroras polares, tanto en el polo norte como en el polo sur, en lugares donde no se ven. Acá en Chile y Argentina, en el sur, se lograron ver unas fotos increíbles. En el norte de Estados Unidos, muchas partes de Europa también. ¿Qué tan importante? Aquí en Aquí en Denver, imagínate. ¿Qué tan importantes son estos eventos en términos astronómicos? ¿Qué les enseñan a ustedes como astrofísicos solares? ¿Y qué tan lejos estamos de poder quizá entender o incluso predecir cuándo ocurren Claro, estos eventos? te puedo asegurar que si en Estados Unidos se ha hecho el esfuerzo de construir un telescopio de 4 metros que apunta al Sol, es para entender la física que hay detrás de los procesos que crean esas explosiones. Y ese es el primer paso para poder crear una capacidad predictiva. Solo vamos a ser capaces de predecir una vez conozcamos cuál es la física que hay detrás y ahora mismo no la conocemos. Pero volviendo a lo que tú comentabas, que hemos tenido se llama tormenta geomagnética. Es una tormenta geomagnética, geo porque ocurre en la Tierra, magnética porque es de origen magnético. Lo que ocurre es que en el Sol están estos campos magnéticos, los que calientan la corona, los mismos que estábamos hablando. Y siempre disipan energía, pero esa disipación de energía ocurre de muchas maneras. Y hay maneras que son más constantes, pero menos explosivas, están constantemente ocurriendo. Y hay otras que lo que hacen es no disipas nada, no disipas nada, pero vas acumulando más energías, más energía, sin disipar, hasta que de repente es inestable y ocurre una explosión. Eso es lo que se llama una fulguración. Cuando ocurren este tipo de configuraciones magnéticas inestables que dan lugar a una fulguración, otra cosa que ocurre es que una parte importante, toda la materia coronal que está delante sale expulsada. Y sale expulsada y se transmite por toda la heliosfera. La heliosfera es, como decía antes, es esta zona en donde están orbitando todos los planetas del sistema solar. Si esa nube de materia solar va dirigida hacia la Tierra y nos impacta, puede dar lugar a una de estas tormentas geomagnéticas. Y he dicho puede dar lugar porque hay muchísimas condiciones que necesitan darse para que efectivamente ocurra la tormenta geomagnética y la magnitud de la tormenta geomagnética. Como ya te he comentado, hay dos cosas que tienen que ocurrir. Tiene que haber la explosión, que como decía antes se ve en H alfa, y tiene que haber esa nube que vaya hacia la Tierra. Le tiene que impactar a la Tierra. ¿La Tierra qué es lo que tiene? La Tierra está protegida por un campo magnético. La Tierra tiene es el campo magnético que nos dice con una brújula dónde está el norte y dónde está el sur. Ese mismo campo magnético hace de escudo Un protector. campo de fuerza, si Entonces, fuéramos ciencia ficción. hay una fuerza no de las de la Guerra de las Galaxias, hay una fuerza magnética, efectivamente. Hay una fuerza magnética. Pero digamos que es un proceso físico muy bien conocido. Hay unas ecuaciones de Maxwell preciosas que llevan más de casi 2 siglos y que entendemos muy bien y que manejamos, y es lo que nos permite tener la tecnología que tenemos a día de hoy. Pero esos campos magnéticos que en la Tierra nos dicen con la brújula dónde está el norte, es un escudo protector que tiene la Tierra delante, en la zona que mira hacia el Sol. Entonces llega la nube del Sol, que está magnetizada. Es una nube que también tiene un campo magnético y tiene radiactividad. Dentro hay lo que llamaríamos radiactividad, electrones, protones cargados con altísimas energías. Es una nube magnetizada. La Tierra tiene su campo magnético. Yo seguro que tú y muchos de los oyentes tuyos han jugado con imanes. Ujú. Coges dos imanes y los pones de la misma polaridad, ¿qué hacen? Se repelen. Así es. Si los pones de polaridad opuesta, se conectan. Ujú. ¿Vale? Bueno, pues aquí va a ocurrir exactamente lo mismo.
llega la bola magnética del Sol. Si el campo magnético del Sol está apuntando hacia abajo, Ujú. el campo magnético de la Tierra, la parte diurna, siempre apunta hacia arriba. Ok. Está apuntando siempre hacia el norte, hacia arriba. Bueno, pues cuando viene el campo magnético del Sol apuntando hacia abajo, entonces se conecta con el campo magnético de la Tierra y todas las partículas que vienen del Sol, las partículas, los electrones, los protones con mucha energía, entran en la atmósfera de la Tierra. Y en ese momento estamos conectados literalmente, magnéticamente al Sol. Vienen partículas del Sol que entran en nuestra atmósfera. Pero fíjate una cosa, si la nube magnética del Sol viene apuntando hacia arriba y el campo magnético de la Tierra apunta hacia arriba, en ese momento se repelen y casi no ocurre nada. ¿Mm? O sea que no todas esas nubes van a producir las tormentas geomagnéticas que ocurrieron el otro día. ¿Qué es lo que pasó el otro día? Lo que pasó es que el campo magnético del Sol vino por un día entero, durante un día, apuntando hacia abajo. Y durante un día fue constante que estuvimos recibiendo todas esas partículas altamente cargadas desde el Sol y se produjeron esas auroras boreales en prácticamente todo el planeta. O sea, Pero tiene que ocurrir todo eso que he dicho. sí, Perdona, sí. tiene que ocurrir que haya la explosión, que haya la nube que venga hacia la Tierra y que el campo magnético esté apuntando hacia abajo para que tenga esa importancia. Tiene que darse todos esos parámetros. Y a mí con esto termino. Lo que me gusta decir es que esto lo sabemos solo desde hace 20 años. Hace 20 años no sabíamos qué era todo esto, los ingredientes físicos fundamentales para entender por qué algunas de las explosiones del Sol producían estas tormentas geomagnéticas, pero otras no hacían nada. Ahora ya tenemos este conocimiento, que se tiene que dar toda esta cadena de consecuencias. Yo creo que si a quienes están escuchando no les ha volado la cabeza lo que acaban de escuchar, es difícil que algo lo haga porque es impresionante pensarlo. O sea, no tiene que ver solo... Mi interés ¿Ah? es que les interese, mi interés es solo que les interese la física solar y cómo estamos conectados magnéticamente a nuestra Y estrella. espero que le estén disfrutando tanto como está pasando a mí en este caso. Porque uno pensaría, bueno, si es una tormenta solar perfecta, siempre vamos a tener esta. Y esto de que no, que depende del campo y que esté conectado y por tanto tiempo. Así que, bueno, aprovecho a preguntar ahí, entonces, cuando logra pasar esta nube, ¿es ahí donde se producen estos problemas en el clima espacial, en los satélites o no? Porque de eso todos estaban Precisamente, preocupados esto de porque esto. se llama. Claro, claro. O sea, es que las auroras son muy bonitas y a todos nos gustaron. Bueno, ¿qué es lo que pasó ese día? Que NOAA es el Centro de Meteorología Terrestre y Espacial aquí en Estados Unidos. Y NOAA vigila esa meteorología espacial. NOAA, en cuanto vio la explosión, lanzó una alarma ¿a quién? A una serie de empresas y a una serie de satélites. Empresas que manejan satélites o empresas que transportan energía. Todas las empresas de transporte de energía les impacta muchísimo lo que haga el Sol por la meteorología espacial. Entonces, cuando se vio la explosión, NOAA lanzó la alarma, pero la alarma fue a nivel de G2, G3. Tiene una escala G1, G2, G3, G4 y G5. G5 es lo máximo. Entonces lanzó la alarma diciendo es G2, G3. Cuando NOAA vio y tiene un satélite en un sitio concreto delante de la Tierra, y tiene un satélite ahí para medir el campo magnético del Sol, para ver si viene o así, o apuntando hacia abajo o apuntando O hacia sea, arriba. cuando vieron la alarma no Entonces, sabían si venía hacia abajo o hacia arriba. Hubo que esperar. no tenemos ninguna capacidad de predecir, no tenemos capacidad alguna de predecir cómo vienen los campos magnéticos del Sol. O sea, Eso es, sabemos que vienen 2 días antes, eso claro, es, porque vimos la explosión. vimos la explosión, vimos que había esa expulsión, la expulsión se vio y se veía que venía hacia la Ujú. Tierra. Sabíamos cuándo iba a llegar, porque vimos su velocidad, pero no sabíamos nada de si estaba apuntando hacia arriba o apuntando hacia abajo. Perfecto. Nada. Hasta que llegó a un punto concreto, voy a decir una cosa, es el punto de Lagrange L1. Si quieres explico lo que es. Pero es un punto en donde hay satélites que están esperando a ver lo que viene del Sol y nos dice, viene apuntando hacia arriba, entonces la tormenta va a ser menos importante. Viene apuntando hacia abajo, entonces la tormenta va a ser más importante. Y claro, estoy diciendo arriba abajo como si fueran dos opciones. Hay todo tipo de Claro. orientaciones posibles, ¿eh? Claro, por supuesto. Entonces, cuando NOAA midió en el punto de Lagrange L1, viene apuntando hacia abajo y durante horas enteras midiendo hacia abajo, cogió y dijo, no es G3, es G4 y luego lo subió a G5, el máximo nivel, porque dijo, viene apuntando hacia abajo.
Y efectivamente ocurrió, vino apuntando hacia abajo, estuvimos conectados magnéticamente al Sol, entraban todas esas partículas, se produjeron las auroras, que es lo bonito. Pero para estas empresas de satélites, de operación de satélites, lo que tienen que hacer es poner los satélites en lo que se llama modo seguro, safe mode, Ujú. porque se pueden cortocircuitar todos los circuitos eléctricos que tienen, precisamente porque de nuevo hay muchísimas cargas eléctricas que no suelen estar Claro. ahí. Entonces tienen que entrar en modo de seguro y de repente ya no dan el servicio. Más importante todavía, las empresas que dan luz a todas las ciudades transportan esa energía. Y transportan esa energía por unos conductos muy grandes, con voltajes muy altos, porque es más fácil transportar esa energía. Y ese transporte ocurre en una zona en donde hay muy baja resistencia a la energía eléctrica. Pero claro, si hay muy baja resistencia, es por donde todas estas inducciones del Sol se van a entrar. Con lo cual hay que bajar la cantidad de energía que transportan las compañías eléctricas para dejar que las inducidas por el Sol ocupen su lugar y no se produzca un cortocircuito que deje ciudades sin luz. Si alguna vez, y seguro que alguno de tus oyentes ha oído, que Quebec se quedó sin luz en el año 1989, creo recordar, fue porque hubo una de estas tormentas geomagnéticas. En ese momento no hay un sistema que diera la alarma diciendo viene y va a ser gorda. Se estaba transportando toda la cantidad de energía que podían y se cortocircuitó Quebec. Claro, cuanto más cerca estás de los polos, más fácil que ocurra Claro. esto, ¿no? No ocurrió nada esta vez porque NOAA vio que venía apuntando hacia abajo, envió la alarma y dijo, cuidado que viene y va a ser importante. Todas las compañías empezaron a transportar mucho menos, muchos satélites en safe mode. Los GPS se sabe que son mucho menos precisos. Los GPS pasan a una precisión mucho más rudimentaria. Pero entonces, si estás avisado, pues a lo mejor incluso transacciones bancarias no ocurren, porque hay transacciones bancarias que necesitan temporización de milisegundos. Y hay bancos que dicen, voy a esperar a que pase la tormenta geomagnética antes de hacer esta transacción porque necesito que la temporización sea precisa. Es ahí donde estamos. O sea, estas tormentas geomagnéticas impactan a toda nuestra tecnología y nuestra sociedad tecnológica necesita empezar a poder predecir cuándo van a ocurrir, cómo de importantes van a ser, si el campo magnético viene para arriba, si viene para abajo. Pero estamos empezando, estamos en la infancia de la meteorología espacial. Lo que mencionabas, de verdad, yo creo que hay muchas personas que simplemente, qué lindo las auroras, y claro, quizá tenían esta intuición de que podían afectar a los satélites, pero nada más. O sea, lo que está mencionando, de un corte eléctrico masivo o cosas por el estilo, que puedan pasar, qué bueno saberlo de antemano justamente para poder mitigar estos efectos. El evento de Carrington quizá les va a sonar a algunas personas, fue un evento que estaba instalando los telégrafos y saltaron, lo de Quebec que mencionas también justamente. Y me queda una pregunta, porque estas bolas de gas, por así decirlo, que traen este campo magnético y que nos conectan, también pueden pasar en el espacio. ¿Qué pasa con los astronautas que están, ahora se vienen misiones a la Luna, donde el campo magnético de la Tierra es muchísimo menor, si no inexistente casi, a esas escalas? O con las futuras misiones a Marte, pensando en la exploración espacial. ¿Cómo impacta lo que sabemos del Sol para quienes van a arriesgarse a estas misiones espaciales? Bueno, es una muy buena pregunta porque efectivamente es un problema. Ahora mismo, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, los astronautas se tienen que ir a una zona concreta dentro de la estación espacial, que es la que tiene mayor protección. Tú puedes protegerte de radiación. ¿Qué hacen los médicos cuando nos ponen rayos X? Ellos se Mm. ponen unas chaquetas muy pesadas de metal. Bueno, pues si te ponen mucho metal, te proteges de la radiación. Entonces hay zonas de la Estación Espacial Internacional que son mucho más resistentes a esta radiactividad y es ahí en donde se protegen los astronautas. Por supuesto, una vez hay una llamarada, todas las posibles salidas de la Estación Espacial Internacional son Ujú. canceladas. Todas las actividades estación espacial quedan canceladas por seguridad de los astronautas. Comentabas ir a la Luna. NASA está intentando, ahora con el programa Artemis, volver a la Luna. Hay una cosa que no se sabe, pero durante el programa Apolo todo esto no se Claro. conocía. Éramos completamente ignorantes. Bueno, pues ahora sabemos que entre el Apolo 16 y Apolo 17 hubo una llamarada solar que impactó a la superficie de la Luna y que hubiera sido cancerígena y a poco tiempo mortal para los astronautas que hubieran estado en ese momento en la superficie de la Luna. Pero no había nadie. Cuando incidió sobre la Luna, pues entre Apolo 16 y 17 no había nadie y fue una suerte. Pero en ese momento es que ni sospechábamos la gravedad de lo que podía ocurrir. Ahora ya lo sabemos.
NASA, desde luego, está haciendo un esfuerzo importantísimo en la predicción de este tipo de fulguraciones, en las consecuencias que puedan tener, y desde luego es absolutamente crítico entenderlo para cuando vayamos a Marte. Marte además no tiene campo Claro. magnético. Es más, esa es la razón por la que perdió la Ujú. atmósfera. Porque todo este constante viento solar y las expulsiones de masa coronal poco a poco erosionaron la atmósfera de Marte. O sea que estos procesos de meteorología espacial, en el caso de Marte, no solo dieron lugar a, en su día, cuando había un campo magnético más fuerte en Marte, podrían dar lugar a auroras si había una atmósfera, pero es que quitaron la atmósfera de Marte. Marte perdió la atmósfera por estos procesos de meteorología espacial. Entonces, cuando lleguen los astronautas allí van a estar expuestos, hay que darles esa protección. Y ahora lo que necesitamos hacer es poder entender todos estos fenómenos de meteorología espacial. Yo déjame decirte una cosa que es un poco pesimista, por más motivos de los que estoy hablando, no solo meteorología espacial, pero también por meteorología espacial, va a costar mucho ir a Marte, ¿eh? Mm. Muchísimo. Eso yo no sé si ocurre en Chile. Desde luego en España, cuando yo era joven, se decía, en los próximos 20 años se irá a Marte, en los próximos 20 años. O sea, yo le pediría a todo el mundo que nos relajemos, que nos aguantemos un poquito, porque vamos a tardar Sí. muchísimo en llegar a Marte. Es rudo. El espacio no está hecho para Sí, nosotros sí. en ningún caso. No es fácil, no es fácil. Acabo de mirar, llevamos mucho rato conversando y me encantaría, yo de verdad, pero también entiendo que tu tiempo es valioso y no quiero irme sin preguntarte, porque algo ya quizá más personal, porque has liderado muchos experimentos o muchas observaciones, de hecho el Observatorio Solar sin más, pero uno siempre tiene en su corazón como investigador algo que le tiene especial cariño a ese proyecto o ese descubrimiento que uno hizo. En tu caso, ¿cuáles han sido tus investigaciones, proyectos favoritos y por qué? En el pasado. O ahora, el que tú Bueno, quieras. fíjate que voy a acabar comentándote que sin saberlo, muchas de las investigaciones que he hecho a lo largo de mi carrera están muy relacionadas con la forma en la que yo creo que podemos empezar a poder predecir esa orientación del campo magnético del Sol cuando llega hacia la Tierra. Yo lo que he hecho son investigaciones de medidas de campos magnéticos en manchas solares, en otro tipo de regiones magnéticas. En los filamentos solares, los filamentos son de hecho la parte más masiva de lo que se expulsa en una de estas llamaradas. Y lo que no era consciente era que todas estas investigaciones que describían cuál era el nivel de magnetización de estos filamentos es justo la forma que creo que tenemos que hacer para poder empezar a predecir ese campo magnético. Con lo cual ahora mismo yo tengo mucho interés en que todo esto que estábamos haciendo durante mucho tiempo, muchísimos científicos, no solo yo, pero muchísimos científicos de medida del campo magnético precisa, el poder decir, bueno, pues ahora hay que poner todas estas mediciones en una serie de telescopios que nos permitan decir, bueno, ahora ya sabemos cómo va a venir ese campo magnético. Déjame contarte que el Observatorio Solar Nacional tiene una red de telescopios solares mucho más pequeños, no este DIX de 4 metros en Hawái, son de hecho un telescopio de 20 centímetros solo, pero que está en todo el mundo, incluido Chile. El Observatorio de Cerro Ujú. Tololo tenemos una estación GON que está operada por Aura. Los otros sitios son, hay en Australia, hay una en Hawái, hay una en India, hay una en California, en Big Bear, y hay una en Canarias. Al estar distribuidas en longitudes, esto nos permite observar el Sol constantemente. Siempre hay al menos 2 estaciones de GON que están observando el Sol. Pero estos campos magnéticos que observamos con GON, cuando se construyó, no se sabía nada de todo esto que he comentado, de las configuraciones del campo magnético, los que dan lugar a auroras, los que no dan lugar a auroras de una forma tan eficaz, ¿no? Ahora tenemos un nuevo proyecto en donde queremos hacer esas medidas que yo empecé haciendo en mi trabajo y que son precisamente las que nos permitirían decir, va a venir más así, va a venir más así, va a venir más así, ¿no? Hay mucha física que poner aquí, pero ya sabemos cuáles son las medidas, y el poder ayudar a que se empiece este proyecto para que la humanidad pueda tener esa capacidad predictiva es con mucho ahora mismo lo que más me interesa. Qué fascinante. Nos quedan temas como manchas solares, las fulguraciones. Cuando mencionas estos filamentos, cada uno de esos filamentos Sí, libera más energía que la que consumimos como humanidad en todo un año, sin problema. El Sol sí, es una sí. máquina de producir energía fascinante. Pero Ujú. lamentablemente se nos
estaba acabando el tiempo. Ha sido un tremendo placer. Conversamos hoy día con Valentín Martínez Villet, director del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos, uno de los centros de la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía, Aura, y también el futuro director del Instituto de Astrofísica de Canarias. Valentín, muchísimas gracias por tu experiencia aquí en Conversemos de Astronomía. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y un saludo a todos los amigos chilenos. Es un país que siempre me gusta visitar. Estudiar el Sol, las eyecciones de masa coronal, las tormentas geomagnéticas, la corona del Sol, el interior de plasma y cómo éste se mueve y genera los campos magnéticos, sin duda son temas extremadamente fascinantes. Una vez más, un placer estar con ustedes y te invito a que puedas suscribirte a este podcast si aún no lo has hecho y también a compartirlo con tus familiares, amigos y cercanos entusiasmados por la astronomía. Será hasta un futuro episodio aquí en Conversemos de Astronomía.